Entre milanesa y milanesa entran las risas. Ah, lo decía re mal. Gente, Eugenia Jones con nosotros. Hola, Eugenia querida, ¿cómo andás? Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien. Todo bien, acá estoy. Vine a decir cosas porque Me estoy encanta. harta. No, pero ahora quedó muy alta, quedó alta Eugenia. No, y yo No, que está bien. No. No, déjenlo en paz. ¿Qué hace? No me gusta estar tan Pero bajito, chiqui, yo boluda. ya estoy bien. Ahí está, ahora sí. ¿Ya está? Bien. ¿Trajiste la boca llena de verdades? De números. Porque Bueno. parecería ser que por lo menos eso nos da como un parámetro de algo, ¿no? Sí. ¿Y qué me pasó? Me harté mucho el domingo. No, ¿por el qué? domingo porque tuvimos un spot Ah, oficial divino, sí. de festejo, conmemoración, celebración. Sí, lo hacen siempre. Del 12 de octubre, porque para ellos sigue siendo el Día de la Raza. Twitter explotado de mensajes. Por ejemplo, nuestra querida vicepresidenta celebrando ya no el Día de la Raza, más sí el Día de la Hispanidad. No. Celebración española. Claro. Ni siquiera local. Como Daddy Teniendo en Yankee. cuenta su investidura vicepresidencial, debería haber tenido por lo menos en cuenta la localía. Pues no sucedió. Entonces yo dije, bueno, seguramente va a haber gente, y de hecho sucedió, que mucha gente analizando el spot oficial. Recomiendo mucho el análisis que hizo el compañero, colega Pablo Borda en su canal de YouTube. Fue muy pormenorizado, está muy bien ese análisis. Y yo quería pensarlo desde otro lugar, que es pensar primero cómo hemos construido, cómo se ha construido la imagen institucional del ser nacional. Digo, cómo la argentinidad ha sido construida desde el Estado Nacional. Claramente ahora hay un intento por deconstruir algo y construir o volver a una construcción anterior. Y qué mejor que los censos, de algún modo también, para dar cuenta de esa diversidad, ¿no? De la diversidad cultural que respetamos los 12 de octubre, que consideramos y en las que deberíamos estar pensando para generar el respeto a una sociedad que de hecho es plural, que de hecho es diversa. Bueno, no es una cuestión de reconocimiento institucional, sino es lo que sucede Sí, es un hecho. de hecho. Bueno, ¿qué pasó con la población argentina? Los censos son fotos que nos permiten desde 1869, que fue el primer censo nacional. Perdón, ¿qué año? 1869 fue el primer censo nacional. Ir teniendo fotos de la población argentina. Y también en los considerandos, digo, en esta encuesta que se hace cada cierto tiempo, también las preguntas son un indicador de qué es lo que se está explorando, qué es lo que se está buscando o qué es lo que se busca decir también. El Día de la Raza, para que tengamos una idea de dónde surgió, surge en 1917 cuando Hipólito Yrigoyen instituye el Día de la Raza como una conmemoración de la llegada de los europeos al territorio americano. En España, en 1940, se empieza a celebrar el Día de la Hispanidad, este día que recordamos también hace un ratito. En 1992, con los 500 años de la llegada de los europeos al territorio americano, empieza a haber movilizaciones en todo el territorio americano de pueblos originarios. También empieza a haber un movimiento afro, no solo pero sí un movimiento muy importante de pueblos originarios, de comunidades originarias o que se reconocen como descendientes de comunidades originarias a favor de sus derechos. Y en el año 2010, en la Argentina, el decreto 1584 modifica el nombre Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural en nuestro país. A partir de ese momento, creíamos que habíamos dado un paso adelante en el reconocimiento de esto que de hecho se da. En 1869, con una población de 1.870.490 personas. Qué poquito. Qué poquito que éramos. Un milloncito, casi 2 millones, no mucho más. Un Uruguay. Si bien no hubo una preocupación por supuesto, por la parte indígena de la población, porque no se consideraba que fuera parte de la población de ese Estado Nacional que estaba formándose. Entonces, esa consolidación del Estado, ni desde el Estado se buscaba promover ese reconocimiento y tampoco era un proyecto. El proyecto era justamente llegar a través del mestizaje, a través de la eliminación física de los pueblos originarios, algo que pasaría un tiempo después,
generar otro tipo de sociedad, una sociedad más europea. Una colonia. Eso era, no necesariamente, digo, era esta idea de que la Argentina tenía que tener como faro Europa y que la población europea, esa inmigración que se alentó desde el Estado Nacional para que llegara desde distintos lugares de Europa, era la sociedad deseada. El binomio era civilización-barbarie, Domingo Faustino Sarmiento. Estaba muy claro, digo, la palabra civilización sigue apareciendo. Digo, en el spot aparecía la palabra civilización, en muchos tweets apareció la palabra civilización y la llegada de la civilización como si fuera algo que no existía en el territorio americano, por un lado, formas de civilización, algún criterio civilizatorio, y como si fuera algo que vengan una luz, que báñennos. Vengan los civilizados. Una luz Los civilizados. Que nos civilicen. Exactamente. Entonces, no, si bien tampoco hay un registro del porcentaje de personas no nacidas en el territorio local. Sí, lo que se buscaba era tener un registro de la población que había, mujeres, varones, etcétera. El siguiente fue en 1895. Ahí sí hubo una estimación de la población indígena. Es interesante porque la estimación tenía que ver con brazos para la guerra. Lo que se calcularon se estimaron lanzas, cantidad de lanzas. ¿En serio ese era el criterio? Ese era el criterio. Hombres, varones que podían ir a la guerra. Que podían sostener una lanza. Que podían sostener una lanza, a los que se les aplicó un factor que daba más o menos unas 90.000 personas y que ¿A 90? incluía mujeres y niños, pero sobre la población masculina que en distintos puestos de frontera se había ido calculando, no se sabe cómo, realmente la metodología no se sabe, pero sí fue el número que se calculó. Y sí que había unas 30.000 personas más o menos que estaban aptas eventualmente para ser sumadas al Ejército Nacional. Ese fue el criterio. Sí, en ese momento ¿Cómo habrán calculado? No puedo parar de pensar, ¿cómo calculan eso en esa época? Desconocemos la metodología que aplicaron las instituciones oficiales. Sí, para esa época ya éramos unos 4 millones de habitantes, un poquitito más. Y el 25% de esa población eran personas nacidas en otro país. Bueno. La gran oleada inmigratoria de fines del siglo XIX, principalmente españoles, italianos y también de otros países de Europa, justifican este número. Y esto, el relevamiento fue con esta finalidad, con una finalidad de decir, bueno, nos vamos a la guerra, eventualmente podemos contar con esta población. Para 1914, que fue el siguiente, éramos 7.900.000 habitantes, un poquito más. El 29%, casi el 29,9% de la población eran personas nacidas en otro país. Más. Muchos extranjeros. El número de indígenas se había reducido notablemente, era una población mucho menor. Pero también en ese contexto lo que se plantea es esta idea de que o habían muerto en las guerras o se habían asimilado a la sociedad criolla, entonces ya no había posibilidad de reconocerlos como indígenas o como miembros de una comunidad originaria, sino que ya formaban parte de esa sociedad y que con el tiempo se irían blanqueando. Hay un dato de una persona que fue uno de los organizadores del censo de 1895, Gabriel Carrasco, que escribía lo siguiente, en esta comparación con Estados Unidos que últimamente resulta tan deseable para muchas personas. Bueno, en ese momento nosotros, según Carrasco, estábamos mejor. Y decía, la cuestión de las razas tan importante en los Estados Unidos no existe, pues, en la República Argentina. Él veía, por ejemplo, gran cantidad de población afrodescendiente, de muchos negros en Estados Unidos. Y él decía que ese problema no estaba en Argentina, que no era una cuestión, donde no tardara en quedar su población unificada por completo, formando una nueva y hermosa raza blanca, producto de todas las naciones europeas fecundadas en suelo americano. Renazi. Bueno, pero este era el horizonte. Claro. Es el Estado Nacional construyendo números, relevando números y construyendo una versión consistente con una ideología y con un proyecto de país. Un proyecto del país en el que claramente los pueblos originarios no tuvieron lugar.
Los siguientes censos, que fueron 1947, 1960, 1970, 1980 y 1991, no incluyeron ningún tipo de pregunta y o relevamiento respecto de comunidades originarias en la Argentina. Allá directamente. Lo único que hubo, que se empezó a pensar en 1965 y se llevó adelante en el 66 y el 67, fue un censo indígena nacional, un censo específico para comunidades indígenas, donde lo que se buscaba era conocer esto, porque ellos identificaban que en algún momento podía llegar a ser un tema, una cuestión, y buscaron identificar un poco esto, comunidades indígenas. Se les dio entidad. Desde el Estado Nacional se identificó que ahí había una cuestión y se buscó cuantificarla. ¿Por qué es importante? Primero porque fueron especialistas, ya no miembros del gobierno, gente de la élite que iba y sabía contar un poco y tenía... Claro. Sabía contar lanzas. Tenía un abaco, podía contar lanzas y decía, bueno, estos números tenemos, sino que había gente especializada. Gente formada en estadística, gente formada en metodología de trabajo y un equipo de antropólogos que contribuyeron también a las formas de identificación, que no solo tenían que ver con la autopercepción, con la autorreferencia a cada uno de ser un pueblo miembro de una comunidad originaria, sino que tenían en cuenta otras cosas, el lenguaje, la forma de vida, la forma de explotación de la tierra, distintas cuestiones que tenían que ver con lo socioambiental también, que permitían, independientemente de la autoidentificación, que podía tener que ver con una cuestión cultural, que tenía que ver con una negación producto de ser o no ser integrado en determinadas políticas públicas, por ejemplo, o formar parte de una comunidad más amplia, un pueblo, una ciudad, una provincia, poder reconocer a los miembros de esas comunidades como miembros, como población indígena en nuestro país. Bueno, eso... Tratar de identificar o de estudiar un poco eso es difícil porque se perdieron muchas de esas células en las que fueron relevadas en ese momento. ¿Por qué se perdieron? Porque estaban en el Ministerio primero en el Ministerio de Bienestar Social y en el 73, mientras estuvo López Rega, se perdieron. Lo identifican en ese momento, el momento en el que se perdieron las células. Las cédulas, las personas los antropólogos que estudiaron este fenómeno. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos en 2010 el decreto del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Tenemos en 1994 reforma constitucional. La reforma constitucional le da un marco legal enorme a el reconocimiento de las comunidades originarias como preexistentes a la nación argentina. ¿Qué es esto? Bueno, chicos, esto no empezó cuando llegamos nosotros. Había comunidades originarias que merecen que sus derechos sean garantizados. Claro. A partir de ahí es que empiezan a tener impulso la creación de instituciones ad hoc que tuvieran que ver con el reconocimiento efectivo de los derechos, la ley de educación intercultural bilingüe, por supuesto, que reconoce los lenguajes, las lenguas originarias como parte de las lenguas que tienen que ser reconocidas como respeto a la identidad y como necesarias para que esas culturas puedan continuar, porque cuando muere una lengua, una parte de la cultura muere. Entonces la educación intercultural bilingüe es fundamental y de hecho en la provincia de Buenos Aires hay varias escuelas que llevan adelante. Puedan continuar y también pienso un poco integrar, o sea, como porque lo que está bueno de estas legislaciones que se generaron es que, bueno, vos querés hablar en tu idioma, ¿sería? Sí. En tu idioma, perfecto. Conocé esta por si en algún momento, qué sé yo, tenés que... Una cuestión de laburo, de golpe querés migrar hacia otro lugar, tenés que esté ofrecido porque sos parte de nuestro territorio. Absolutamente. Y por otro lado, en 1998 se sancionó la ley 24.956 de censo indígena, que lo que hace es instituir en el censo la pregunta por la identidad indígena, la identidad originaria. A partir del censo del 2001 es obligatorio, es una ley. Y lo que está haciendo esa ley a la vez es reconocer que los miembros de las comunidades y los descendientes y quienes se reconozcan como descendientes de comunidades originarias de algún modo están representados, que no estén
silenciados estadísticamente simplemente porque la pregunta no es hecha, porque alguien no te pregunta, además de preguntarte si naciste en el territorio argentino, si sos parte de una comunidad originaria o si sabes si sos descendiente de, en alguna de las ramas de tu familia, de alguna comunidad originaria. Bueno, el censo de 2001 arrojó era como un escándalo, era como el 52% de la población reconoce que en algún momento, en algún lugar de su árbol genealógico hay alguien, un miembro de alguna comunidad originaria, en algún momento lo piensa, lo supone, lo cree. Hubo mucha crítica metodológica, fundamentalmente porque la pregunta no formaba parte del cuerpo duro del censo, sino como de un anexo, pero además porque la base eran los hogares. Entonces, si en el hogar hay alguien... Eran todos. Podían, claro, ¿cómo contaron eso? Realmente, o sea, lo que se hizo fue un cuestionamiento metodológico, pero lo que salta a la vista es el hecho de que había población, por supuesto que la población originaria es parte de esa diversidad. Y que se reconocía como población Exactamente, originaria. Que se reconocía a sí misma. Digo, esto, el autorreconocimiento. Sí, mi bisabuela, ¿entendés? Entonces claro. Vos ahí cliqueás, ¿viste? Mi bisabuela fue esto. El censo del Bicentenario, el censo 2010, introduce una nueva variable que para mí es fundamental y que tiene que ver con la población afro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y también en la construcción de los relatos históricos de la Argentina, la población afro, los negros, no estaban, ahora sí, pero hasta hace muy poco tiempo no estaban. Y estaba esta idea de que se habían muerto todos en la guerra, que en el territorio argentino no había habido tanta población esclavizada, que el mestizaje y un montón de cuestiones que habían diluido esa negritud, cuando había y sigue habiendo una militancia de los miembros de la comunidad afro, no solamente para ser reconocidos como parte de esa diversidad que es la identidad argentina, sino además porque, digo, que tener una representación incluso en el relato histórico, pero también en el presente. Entonces hay un montón, empezó a reconocerse, empezó a ver, en ese primer censo en el que se hizo la pregunta por la población afro, eran personas autorreconocidas como indígenas el 2,41%. De ese porcentaje de la población, más del 50% estaba en la provincia de Buenos Aires. El 0,37, 149.493 personas se reconocen como afro o con algún tipo de ascendencia afro en su árbol genealógico. Están ahí, estamos ahí, somos parte, es parte del ser nacional, es parte de la argentinidad. Digo, más allá de que el concepto de razas es un concepto como mínimo perimido, ya no hay forma científica de sostener la existencia de razas en la humanidad. Pero la diversidad está ahí y está expresada en números, está expresada en un relevamiento que hizo el Estado Nacional que da cuenta de un momento de la población argentina y de cómo la población argentina se identifica y cuál es la cultura, esa diversidad cultural que tenemos necesariamente que respetar, porque es evidente que estamos en al menos una parte de nuestra sociedad preferiría no mirarla y preferiría que no existiera. Además de hablar de una identidad individual con la importancia que tiene la identidad en el sentido de reconocer, viste, cuando en el colegio te hacían hacer el árbol genealógico. Exactamente. Ah, no, bueno, yo soy Tana porque tengo de Ledone. Bueno, qué sé yo, si de Ledone primero que llegó estuvo con una que tenía ascendencia, o sea, digo... No lo sabemos. Y no es una cuestión genética tampoco, digo, justamente es la diversidad cultural. No necesitamos sacarnos sangre y que nos hagan un estudio para dar cuenta. Es una percepción identitaria. Tiene que ver con justamente con esa construcción cotidiana que es la identidad a nivel individual en la autopercepción, pero también a nivel comunitario. Por eso es tan importante, me parece a mí, la cuestión del respeto a la diversidad cultural y a que entendamos que la identidad nacional no es pura, blanca, europea, sino que justamente surge de un recorrido histórico, de una construcción histórica que incluye
que incluye indígenas, que en el censo 2022, cuando decía que éramos 45.892.285 personas viviendo en el territorio argentino, un 2,9% se reconocía como indígena. Todavía no están los datos de la población afro. Digo, este censo que va saliendo datos como de a poquito y vamos conociendo algunas cosas. Me parece interesante que ya estaban el porcentaje de indígenas, los pueden ir a consultar, están disponibles, uno se descarga la tabla del Excel y solo tiene que mirar un poco los datos y ver qué le parecen. Pero me parecía importante, ¿por qué? Porque en 2024 se derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, se anunció la disolución no solo del INADI, sino del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en nuestro país, se eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y este año el Gobierno Nacional elige reivindicar desde distintas voces del gobierno nacional, no solamente las institucionalizadas, sino también personas vinculadas al gobierno que deciden apoyarlo en redes sociales, volver a hablar de Día de la Raza y volver a reconocer la llegada de europeos al territorio americano como un momento inaugural de iluminación, progreso, esperanza, frente al caos, porque usan esa palabra, el orden frente al caos, que como mínimo es irrespetuoso, pero además es de burro, es negar una cantidad de estudios, una cantidad de esfuerzos, una cantidad de recursos que se han logrado en base a datos, en base a mucho tiempo, en base a la construcción de saberes que llevan y han llevado muchos recursos de estos que hoy se están recortando, estudios desde la historia, desde la arqueología, desde la antropología y fundamentalmente la lucha de los miembros de esas comunidades, de esas minorías que luchan por ser reconocidas como parte de la identidad nacional de todos los argentinos. Lacon, ¿podés sostener una lanza vos? ¿Te da? No, prefiero otra cosa. No, tachala, no cuenta No ella cuenta. para el próximo censo. Antes que ser colonizada, prefiero que me maten. Bueno. En estar en el malón, Sí, en el está cuadro, bien. que me lleven ahí muerta. Euge, muchas gracias. Gracias a Como ustedes. siempre, gracias. Nos vamos a ir a una muy Mirá maravillosa qué culto, tanda. ya cambia el tono. ¿Por qué Euge me Te enseña? culturiza. Euge me Él culturiza. te Sí. civiliza. Me civiliza. Ella vino blanca y pura, así